Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en nuestra lectura de nuestro libro La Familia. Estamos en el segundo capítulo, entonces les invito a hoy que dispongamos nuestras mentes a recibir esta segunda lectura. Vamos a hablar sobre la sexualidad en el matrimonio. Y como la sexualidad en el matrimonio, el tema de la sexualidad es uno de los más importantes en cuanto a la relación matrimonial. Generalmente hay dos extremos en la práctica. Unos contemplan la sexualidad como una óptica humanista y hedonista, como un hecho puramente biológico. A los deseos e impulsos sexuales siempre hay que darles cauce y expresión. Esto es lo que sostienen algunas escuelas de psicología, solamente tratando de evitar que esa libertad cause demasiado perjuicio al prójimo. Otros pretenden enfocar la sexualidad desde una perspectiva cristiana. ¿Acaso todavía viven de alguna manera cautivos por la influencia griega que veía el cuerpo como algo malo en sí mismo? En este segundo capítulo contaremos con un excelente resumen con el psicólogo Dr. Herbert J. Miles, esperando arribar a conclusiones más claras y también a cambios que acaso deban producirse en esta área tan importante de la vida en pareja. En este estudio vamos a mirar, uno, destacaremos la sexualidad como creación de Dios. Dos, la apreciaremos como relación placentera y reproductora. Tres, comprendemos que no hay conflicto alguno entre una vida de santidad y el disfrute de nuestra sexualidad en el matrimonio. Cuatro, sentiremos la importancia del decoro en las relaciones íntimas de la pareja. Quinto, abriremos el entendimiento respecto a la importancia del asesoramiento prematrimonial. Las proporciones siguientes se fundamentan en los pasajes bíblicos que hemos estudiado y representan un sumario conciso del pensamiento cristiano en cuanto al plan y el propósito de la sexualidad en la vida humana. La discusión que seguirá a cada proposición constituirá un corto análisis de la percepción y comprensión cristiana en boga de los principios postulados en la proposición. Proposición número uno: el universo y la vida, toda una creación de Dios. El movimiento cristiano descansa sobre la simple, aunque profunda presunción de que en el principio creó Dios todas las cosas, como lo dice en Génesis 1:1, Colosenses 1:16, Hebreos 11:3. Todos los esfuerzos por comprender y explicar el mundo deben comenzar con una idea inicial sobre sus orígenes. La presunción cristiana es que Dios existía desde antes del universo y las cosas vivas cobraban existencia. En general, el concepto cristiano sobre la creación es el universo que proviene de Dios. La persona, la mente, la intencionalidad, voluntad de Dios son la única base causa y explicación de la creación. Proposición número 2. Dios creó al hombre y a la mujer como personas individuales compuestas de mente, cuerpo y espíritu, carne. Dios hizo que cada hombre y cada mujer fuera un alma, un, un yo, unidad, un agente, una persona de intelecto, espiritualidad, mental, emocional, social y moral. Asimismo, al mismo tiempo, los creó con cuerpos carnales físicos, reproductores, sexuales. Al principio el hombre era inocente de pecado y el Creador lo dotó de libre albedrío. El carácter sagrado de la personalidad humana se hace evidente al crear Dios al hombre a su propia imagen y al morir por el hombre. Tercera proposición. Los hombres y las mujeres tienen muchas necesidades en las que están envueltas el alma y el cuerpo. El propósito de la vida es vivir de acuerdo con el plan y la voluntad de Dios. Dios no solo creó las necesidades del hombre y de la mujer, sino también los procesos mediante los cuales esas necesidades deben ser satisfechas. Dichas necesidades y procesos son mayormente buenos cuando se los deja funcionar de conformidad con el plan del Creador, dentro de la estructura normal de la interacción social. Cuando el hombre y la mujer viven de esta manera, glorifican a Dios y a su Creador. Proposición número 4. El matrimonio es una institución social debidamente concebida. No solo creó Dios al hombre y a la mujer, sino a las
escrituras indican que en su plan estaba que asociaran en el tiempo de la relación social que llamamos matrimonio. La naturaleza de esta relación social está prevista en Génesis capítulo 2, versículo 24, por cuanto varón y hembra los creó. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, como lo dice en Mateo 19:5 y Mateo 17. Esta unidad social que Dios creó, la familia, es la cuna de la personalidad humana. Es la fuente de la que fluye la seguridad humana, la cementera de los valores humanos básicos, el baluarte de la civilización, los cimientos sociales del reino de Dios. El matrimonio fue instituido por el proceso de Dios con el fin de prevenir la relación sexual promiscua y para promover la felicidad doméstica, así como el sostenimiento y la seguridad de los hijos, como lo afirma Noah Webster. Proposición número 5. El matrimonio cristiano es una relación permanente. La clásica declaración de Jesús sobre la duración del matrimonio es: lo que Dios juntó no lo separa el hombre, como lo dice en Marcos 10, versículo 9. En el concepto del cristiano, el matrimonio existe una relación unicarnal, permanente entre un hombre y una mujer. Esa relación permanente llamada monogamia es lo que mejor satisface las necesidades del esposo, la esposa y los hijos. La monogamia es la forma más simple del agrupamiento familiar, proporciona eficiencia en cuanto a la organización regular social y brinda la intimidad necesaria para la práctica del amor, la afinidad y la comprensión entre marido y mujer y padres e hijos. Proposición número 6. El matrimonio es una relación reproductora. Las escrituras dirigiéndose al marido y a la mujer dicen: fructificad, multiplicad la llena y llenar la tierra, multiplicad y llenar la tierra, como lo dice en Génesis 1:28. Scudder señala que el plan creador de Dios se contempla hasta que nace una nueva vida como resultado de una unión carnal. Ninguna pareja normal debe ir a las relaciones matrimoniales con la intención de no tener hijos. Hacerlo así es privarse de una verdadera y completa satisfacción. Proposición número 7. El matrimonio es una relación sexual. Tras citar el viejo relato de Génesis capítulo 2, 24, Jesús dijo: y los dos serán una sola carne, como lo dice Mateo 19:5. Este pasaje se refiere a la cópula sexual entre esposo y esposa. El relato de la creación nos ofrece el Génesis, la interpretación que Jesús hace él mismo. Dejan bien aclarado que la sexualidad nació en la mente de Dios. La sexualidad fue idea de Dios. El coito como acto y experiencia es la parte del plan de Dios para el varón y la hembra. Las enseñanzas judeocristianas indican que la masculinidad y la feminidad humana reflejan la imagen de Dios. La proposición número 8. La naturaleza sexual del hombre y la mujer es espiritual, emocional, mental y física. La sexualidad como experiencia que Dios creó no puede separarse de las actividades y los sentimientos espirituales, emocionales y mentales. Una actitud de amor, ternura y felicidad entre esposos y esposas estimula la expresión sexual. Una actitud de temor, frustración, vergüenza, culpa o infelicidad la obstaculiza. El temor es el peor enemigo de la vida sexual normal. J. A. Fritz dice: la sexualidad es una actitud mental. Son pocas o ninguna de las causas orgánicas que impulsan a la cohabitación sexual entre varón y hembra. El cuerpo compensa orgánicamente la satisfacción de sus propias necesidades. El amor es la única actitud personal, un interés emotivo y una relación entre las dos personas de los sexos opuestos que se caracteriza por la devoción recíproca, el autosacrificio y los esfuerzos por desarrollar y enriquecer la personalidad total de la otra persona. La importancia de estas actitudes, sentimientos espirituales, emocionales y mentales en la expresión sexual es un hecho sin discusión.
Este aspecto de la sexualidad representa por lo menos el 51% de la experiencia total. Al mismo tiempo, la experiencia sexual es también física. La expresión sexual en la cópula implica una bien definida actividad física. Esta actividad incluye algunos estímulos físicos directos, la unión de órganos genitales, tensión seguida de la explosión muscular a través de la región pélvica que se transmite al resto del cuerpo. Proposición número 9: la sexualidad es solo un aspecto de personalidad total. El cuerpo físico es una unidad, pero está formado de muchas partes. Dios en su plan creador de la naturaleza ha asignado funciones importantes a cada parte del cuerpo. Estas funcionan como un todo en armonía, conexión con otras. De la misma manera, la personalidad humana está formada por muchas partes o componentes. El aspecto sexual de la naturaleza humana es solo un componente de la personalidad total. El crecimiento normal de la personalidad implica la cooperación de todos los componentes, cada uno funcionando de conformidad con sus fines. La expresión sexual del hombre y de la mujer involucra la totalidad de la persona. Preposición número 10: el creador concibió la sexualidad para que fuera una relación placentera entre marido y mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán solo una carne. Génesis 2:24. En Proverbios 5:18 se enseña que el joven debe estar continuamente embriagado con el deleite y el éxtasis del amor sexual de su esposa. Silvano M. Duval dice: el coito es sin duda el placer físico más intenso en el hombre que conoce. Este placer está asociado estrechamente a la liberación de la tensión física. En el pasado, muchos grupos dentro de la corriente histórica de la cristiandad ha evadido el concepto de que Dios aprueba la sexualidad para placer del marido y de la mujer. La mayoría de nosotros estima que esta actitud no descansa sobre conceptos bíblicos, sino más bien sobre la inconsciente presunción de varios grados de dualismo ascética. La unidad mente-cuerpo de la persona total, como ya fue indicado, deja el camino abierto a que se sancionen las relaciones sexuales entre marido y mujer como un placer personal. Dios ha querido usar la función de lo físico como un vehículo para promover sus propósitos creadores. Carece de sentido el dejar a un lado la realidad de que el plan creador de Dios incluía el placer personal en las relaciones sexuales entre esposo y esposa. Proposición número 11. La sexualidad en el matrimonio fue concebida como un medio de alcanzar otros fines. El que hablemos de sexualidad como un placer individual no significa que este proceso haya de ser exaltado ni elevado a culto el domingo propio en cuanto al sexo. Es la única forma en el que al fin y al cabo se pueden alcanzar la plenitud de la vida. Y solo a través del dominio puede el hombre usar la sexualidad para glorificar a Dios. El valor del placer sexual está es en función. Su función es cumplir propósitos o fines específicos tales como el desarrollo más eficiente de la personalidad, el mejoramiento de la naturaleza social, de la familia y el crecimiento de las relaciones espirituales entre las personas y Dios. Propósito 12. El coito funde al marido y a la mujer en una unidad carnal completa. El Génesis puntualiza que el marido y la mujer han de ser una sola carne, como lo dice en el capítulo 2, versículo 24. Jesús, reiterando este concepto del Antiguo Testamento, dijo: los dos han de ser una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Marcos 10:8. La naturaleza de esta unidad, una sola carne, es física y espiritual a la vez. Tremendo, ¿no? Proposición número 13. Esencialmente, el propósito básico del placer sexual en el matrimonio es unir al marido y a la mujer en una relación vitalicia. Si el placer en la sexualidad fuera un fin en sí mismo, como preconizan los materialistas, las relaciones extramaritales serán también completamente lógicas. Este punto de vista debe ser rechazado. Según el plan creador, el plan sexual tiene como propósito unir al esposo y a la esposa en una relación vitalicia. Las relaciones extramatrimoniales constituyen una violación a las intenciones del Señor.
Proposición número 14. El plan unificador exige que el placer sexual sea una experiencia mutua entre marido y mujer. Eso significa que tanto el hombre como la mujer deben llegar a un clima su orgasmo sexual definido en sus experiencias sexuales regulares. Fritz señala que normalmente tanto el varón como la mujer se sientan mental, emocionalmente impulsados hacia la cohabitación sexual. La noción popular de que las mujeres son más frías que los hombres es falsa. Preposición 15. La relación amorosa feliz entre marido y mujer proporciona el ambiente hogareño adecuado para el crecimiento y la maduración de los hijos. Un punto central en el plan maestro de la creación es propagación de la raza humana. Preposición número 6. De acuerdo con el plan creador, existe un largo periodo entre el nacimiento y la madurez de las necesidades básicas del crecimiento de los hijos. No son sexuales, son emocionales. Existe un muy frecuentes tensiones durante el largo proceso de crecimiento. El rumbo que tome el desarrollo de la personalidad del hijo lo determina la calidad de las relaciones del padre y el hijo. El único ambiente adecuado para que crezcan los hijos es el hogar, donde un marido y una mujer están profundamente dedicados el uno al otro y se aman intensamente. Preposición 16. La sagrada y personal naturaleza de la sexualidad exige el decoro en las relaciones sociales e intimidad en las relaciones sexuales. El coito no es intranscendente o casual episodio, al contrario, es una profunda, sustancial actividad de íntima naturaleza entre hombres y las mujeres. Las relaciones sexuales son tan importantes y significativas en las relaciones humanas que demandan fidelidad, honor, respeto, dominio propio y responsabilidad. El decoro es necesario porque la sexualidad es sagrada y personal. El decoro forma parte del orden de la creación divina. Una persona que desprecia o desvaloriza o desdeña al sexo opuesto no tardará en tener que humanizarse. Lo que Dios ha juntado no lo separa el hombre. C. Simmons. Proposición 17. No existe conflicto entre el progreso de vivir una vida cristiana devota y el progreso de lograr y disfrutar un buen ajuste sexual en el matrimonio. La vida cristiana devota y el buen ajuste sexual en el matrimonio se complementan entre sí. Si una pareja casada está consagrada a las deidades cristianos, esto debe llevarles a una vida sexual eficaz y feliz. Por otro lado, el buen ajuste sexual en el matrimonio deberá estimular una estrecha y cálida relación espiritual y personal entre la pareja y Dios. Preposición número 18 dice: la sexualidad es destructiva cuando actúa fuera del plan creador para el matrimonio. Si el árbol es saludable, la lluvia y el sol lo hacen crecer. Si el árbol no es saludable, esos mismos elementos causarán su pudrición. De igual manera, las relaciones sexuales practicadas dentro de los planes del creador enriquecen y contemplan la vida matrimonial. Cuando la sexualidad es aislada y se le permite operar fuera de los planes del creador, es insocial e inmoral. Preposición 19. La rectitud de la conducta sexual debe estar regida por lo prescrito en el plan de Dios y no por la costumbre en boga. Las costumbres están moviéndose y cambiando constantemente. La persona de Dios, la naturaleza de Dios, el plan creador de Dios no cambian. El curso de la vida cambia muy poco, si es que cambia la naturaleza, y las necesidades del hombre y de la mujer permanecen constantes. Los procesos de reproducción y las necesidades de nuestros niños en crecimiento siguen patrones uniformes prefijados. La familia cristiana debe mantenerse anclada en el plan creador de Dios. Proposición número 20. La centralidad de la sexualidad en la vida humana demanda un profundo adiestramiento y asesoramiento prematrimonial. A los chicos de ambos sexos que llegan a la edad adulta no les basta el instinto para saber cómo tener relaciones sexuales correctas. Lograr relaciones sexuales positivas en el matrimonio es un proceso más bien complejo que se tiene que aprender normalmente cuando una persona da comienzo a una nueva actividad entre una relación nueva en la sociedad. Recibe información e instrucciones cómo desenvolverse mejor en el nuevo campo. Nosotros no esperamos que los hijos se conviertan en buenos pianistas o violinistas sin que se les enseñe bien.
En el pasado, en vez de proporcionar a las parejas jóvenes cuidadosa instrucción sobre el proceso de ajustarse sexualmente en el matrimonio, se les permitía casarse con un conocimiento limitado sobre asuntos sexuales mezclados con mitos e información deficiente. Los resultados de este descuido frecuentemente han sido trágicos y dolorosos, debido a que el plan del creador dio a la sexualidad tan enorme importancia en el matrimonio. La comunidad cristiana ha de cambiar la política y desarrollar un programa de completo adiestramiento y asesoramiento prematrimonial en cuanto a la sexualidad. Queridos hermanos, hoy hemos llegado a la finalidad de nuestro capítulo 2. Espero que estén contentos con el libro La familia desde una perspectiva bíblica. Es un estudio programado por la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Les deseo una feliz noche y con ustedes el pastor José Gómez. Bendiciones.